Hola, bueno, hola a todos. Feliz tarde, domingo, nublado, fresquito. Esta primavera que va y viene, viene y va. Eh, ¿Cómo andan por ahí? ¿Cómo andan? Les quiero agradecer muchísimo, no solo a los que se suman cuando hago el vivo, hola Romy, sino también a los que responden a los mensajes, a las listas que les envío avisándoles de cuál va a ser el tema del domingo, en los posteos, donde sea. Eh, Ustedes saben que los temas que salen para los domingos, la mayoría de las veces tienen que ver con cuestiones que les van sucediendo a ustedes, cuestiones que están en boga, como que son los temas del momento. Eh, de ahí surge, digamos, la idea, el tema del vivo del domingo. El de este domingo surgió de una charla con una paciente. Ella estaba reflexionando sobre cuestiones que hacen a su vida laboral, profesional, donde se decía como a sí misma cómo le costaba ver algunas cosas, ¿no? Que siempre se le presentaban, se le reiteraban, y en un sentido las podía ver y en otro sentido ella misma decía esto de cuando no hay peor ciego que el que no quiere ver, ¿no? Cuando algo se nos hace un punto ciego en la vida, eh, tal cual como se ve, digamos, en los deportes de equipo, no importa cuál sea la cancha en la que se juegue, si es de fútbol, si es de vóley, si es de rugby, siempre se dice que hay puntos ciegos, ¿no? Que hay lugares que no estamos viendo, que no estamos pudiendo ver en la amplitud de la cancha. Eso mismo nos pasa en la vida. El tema es darnos cuenta cuándo nos pasa, ¿sí? Y así como el refrán dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver, también está esto de, hola Gris, no hay peor sordo que el que no quiere oír, no hay peor desentendido que el que no quiere entender. Bueno, y así podríamos seguir, y seguramente en algún momento nosotros somos ese personaje que no puede ver, o ese personaje que no puede oír, o el desentendido, el que no quiere entender. Todos en algún momento pasamos por ese lugar y también lo vemos representado en otras personas, ¿sí? A veces decimos del otro, no hay peor ciego que el que no quiere ver porque no se da cuenta de algunas cosas, o decimos del otro, no hay peor sordo que el que no quiere oír porque no nos está escuchando, o al duro de entendederas le decimos, bueno, no hay peor desentendido que el que no quiere entender. Estamos de los dos lados del mostrador siempre. En general, aquello que nos obstruye la visión tiene que ver con alguna forma rígida de nuestro pensamiento. ¿Qué quiere decir? Que no admitimos un punto de vista diferente del que tenemos o de nuestro parecer, ¿sí? Entonces esto nos angosta la visión, ¿sí? Es como si fuéramos caballos con anteojeras, entonces solo vemos una parte. También está esto del árbol, digamos, que tapa el bosque. Cuando tenemos algo muy cerca, y este fue un poco el ejemplo que compartía con esta paciente de la cual surgió este tema, yo le decía que, bueno, cuando estamos también muy comprometidos, muy cercanos a algo, en general la ceguera aumenta. Cuando aumenta nuestra ceguera, aumenta cuando aumenta el grado de cercanía, ¿sí? Imagínense que yo veo este marcador a esta distancia y lo puedo ver con una completud y una claridad
que si yo me lo pongo acá, enfrente de los ojos, ya lo veo desdibujado, ¿sí? No lo veo con la misma claridad. Entonces hay algo en la cercanía que nos quita objetividad a veces, ¿sí? Que nos quita nitidez, ¿sí? Puede ser porque estamos muy comprometidos con algo, porque tenemos una cantidad de ilusión enorme respecto de algo y nos cuesta mucho ver que eso puede no funcionar, ¿sí? O sea, ponemos muchas expectativas, esto nos acorta la visión, ¿sí? Estamos muy cercanos, muy comprometidos con eso que queremos obtener, ya sea de un trabajo, una relación laboral, una relación personal, de lo que sea, que en esa cercanía que tenemos se nos desdibuja, ¿sí? Perdemos claridad a veces y hay cosas que no percibimos. Por eso, digamos, siempre es muy importante tener un juego de acercamiento y de alejamiento de las cosas, ¿no? En algún momento poder tomar un poquito de distancia para verlo de otra manera. A veces nos pasa que nosotros estamos como muy enceguecidos con algo, ¿sí? Por el grado de compromiso que tenemos con esa situación, enceguecidos en el sentido de tenerlo muy cerca, con poca definición, y viene alguien y nos hace un comentario más definido acerca de este asunto, ¿sí? Porque nosotros lo tenemos muy encima nuestro, nosotros estamos muy encima de eso, ya sea de un proyecto personal, laboral, afectivo, y la otra persona lo está mirando desde una cierta distancia y en esa distancia logra ser más objetivo, ¿sí? Y nos dice cosas que nosotros no estamos pudiendo ver, ¿sí? Nos presta su mirada, nos ayuda con su mirada a ver algunas cosas. Esto puede pasar en el marco de una buena amistad, pasa en el marco de la terapia, que a veces, o de una consultoría, que ustedes refieren algo en lo que, por supuesto, en lo que están muy comprometidos y no tienen esa distancia con lo que están describiendo, y yo con un poquito más de distancia le veo otras aristas al asunto, ¿sí? Entonces, la ceguera a veces tiene que ver con el grado de ilusión, con el grado de compromiso, con el grado de miedo, ¿sí? A que eso no funcione, al fracaso. Eso también nos vuelve ciegos, no queremos ver lo que puede no salir como nosotros quisiéramos, ¿sí? Negar en parte algo que tiene que ver con la realidad, y que de tenerlo en cuenta las cosas pueden salir mejor, pero de no tenerlo en cuenta nunca van a generar algo mejor. Bueno, Susana, se entiende. Entonces, ojo con esto, ¿sí? Con la relación que tenemos con eso que quedamos enceguecidos. Muchas veces está marcado por eso, por la cercanía, por el grado de compromiso, por el grado de ilusión que ponemos, y porque hay un cierto endurecimiento, una cierta rigidez en nuestra manera de pensar las cosas, donde no admitimos que algo pueda ser diferente a nuestros planes o que algo pueda ser diferente a nuestro parecer, ¿sí? A veces somos muy personalistas, esto también genera como una mirada en cono, un poco excesivamente focalizada, donde se pierde una visión más amplia. Esto quiere decir, cuando hablamos en términos de a mí me parece tal cosa y a mí me parece tal otra y a mí me parece, y estamos siendo muy autorreferenciales. Cuando somos tan autorreferenciales, perdemos de vista, quedamos un poco ciegos respecto de otras cuestiones que tienen que ver con la situación, sea la que sea que tratemos, ¿sí? La laboral, incluso digo, supongamos que pongo una situación laboral, ¿no? Un jefe, el dueño de algún lugar, se enceguece, digamos, con algo que quiere conseguir, que quiere alcanzar, con un objetivo que tiene,
y no tiene en cuenta, no puede ver, queda ciego respecto a lo mejor del malestar de las personas que trabajan con él, o de la falta de coincidencia en el objetivo, o sea, está solo teniendo en cuenta su punto de vista, ¿sí? Está solo viendo su parecer y no buscando, digamos, conciliar con el parecer de los otros. Esto, digo, es fundamental porque el dolor de este tipo de cegueras, de quedar nosotros como los peores ciegos que no queremos ver, siempre está en relación con otros, ¿sí? Ya sea en el ámbito laboral, ya sea en el ámbito de los vínculos personales, afectivos, siempre está en relación con otro. O sea, hay una mirada respecto de las cosas, respecto de las cuestiones que tenemos que tratar en un equipo de trabajo, en una pareja, en una amistad, que tienen que ver con una mirada que amplifique y que concilie los puntos de vista, ¿sí? Las dos cosas. O sea, que los ojos del otro nos prestan una visión que a nosotros nos resulta un poco escasa, y que también, digamos, aparte de amplificar nuestra mirada, nos permite complementarla, ¿sí? Nos permite conciliar diferencias. Entonces, vuelvo con esto. Cuando sienten ustedes, si alguno quiere ponerlo ahí por escrito en un comentario, que resultan ser los ciegos que no quieren ver, cuando están involucrados o muy involucrados en qué cosas. Porque esto es fácil verlo desde afuera, ¿sí? Cuando uno ve a alguien enceguecido, justamente lo ve excesivamente involucrado con algo y no admitiendo ninguna variación, ninguna diferencia respecto de su punto de vista, ¿sí? Encontré que había una referencia de alguna manera bíblica de esta frase que se adjudica, que es mucho más añosa, ¿no?, que la Biblia, pero hay varias referencias. Una que me gustó mucho es lo opuesto, digamos, es la capacidad de ganar visión, y la frase dice, es de Juan, dice: una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo, ¿sí? Entonces, hay dos cosas para trabajar. Una, reconocer aquello que nos enceguece, ¿sí? De qué modo quedamos ciegos, nos enceguecemos, y de qué modo volvemos a ganar visión, ¿sí? ¿Qué hace que se nos amplíe la visión? Y un poco también la Biblia a su manera lo dice en esto del endurecimiento del corazón, porque después también lo dice Saint-Exupéry con esto de lo esencial es invisible a los ojos, y el corazón es el que nos ayuda a ver más allá de lo visible, ¿sí? Cuando nosotros vemos solo con nuestros ideales, solo con nuestro parecer, solo con nuestro egocentrismo, nuestra visión es corta, es escasa, es pequeña. Cuando nosotros podemos ver con el corazón, vemos más allá de lo visible, ¿sí? Tenemos una capacidad en la que se amplía nuestra mirada respecto de cualquier situación, de cualquier problemática. Lo mismo que cuando escuchamos con el corazón, ¿sí? Respecto de esta frase de no hay peor sordo que el que no quiere oír, es alguien que no atiende a ninguna otra opinión que no sea la que tiene, la propia, la que sostiene. Esa sordera también está basada en una rigidez mental, ¿sí? En preconceptos, en prejuicios, en determinada moralidad o moralina a veces. Si yo escucho con el corazón, si no escucho con mi parecer, con mi punto de vista, si no realmente escucho al otro con el corazón, mi capacidad de escucha se amplifica muchísimo, muchísimo. Puedo escuchar cosas que en otro momento no hubiera sido capaz de escuchar. Porque cuando yo saco el velo de mi parecer en un diálogo, en una conversación, puedo escuchar cosas que tienen que ver con el otro sin sentirme herido por lo que el otro dice,
¿sí? Eh, a lo mejor suena difícil, pero no es así. Imaginen que entre dos amigos, o bueno, un jefe y un empleado, en una pareja, ¿sí? El otro va a decir algo que es complejo, ¿sí? Imagínense que en una pareja uno le tiene que decir al otro, no te amo, ¿sí? O un jefe le tiene que decir a un empleado, voy a prescindir, digamos, de tus servicios. Situaciones complejas, difíciles, donde lo que uno va a escuchar no va a ser lo que uno quisiera oír, ¿sí? Imaginemos eso. Situaciones en las que uno va a escuchar aquello que no quisiera oír. Si uno pretende escucharlo con la cabeza lo va a rechazar, ¿sí? Inmediatamente. Lo va a sentir como una ofensa, el ego lo va a sentir como una ofensa, no va a tolerar esa diferencia, ¿sí? Se va a poner intolerante, nos podemos poner contestatarios, peleadores, ¿sí? Por eso que el otro nos está diciendo, porque no lo estamos escuchando con el corazón. Cuando escuchamos con el corazón, tenemos empatía, nos ponemos en el lugar del otro y nos damos cuenta que también podríamos ser nosotros los que estamos diciendo eso que le estamos escuchando decir al otro. O que tal vez alguna vez fuimos nosotros, ¿sí? Sintiendo eso mismo o diciéndole eso mismo al otro. Y si llegamos a ese grado de conexión con nosotros mismos, conectamos mucho mejor con el otro. O sea, eso es verdaderamente ser capaces de ponernos en los zapatos del otro. Entonces no nos parece tan ofensivo ni tan tremendo lo que el otro nos está diciendo, porque bueno, es algo que le toca decir, es algo que le está pasando, no lo hace a propósito para nosotros, no es algo hecho para perjudicarnos, sino que simplemente está siendo honesto. Y la honestidad más brutal, si se quiere, solo se puede escuchar con el corazón, ¿sí? La razón puede no entender, ¿sí? Puede no ser razonable. Para la razón puede no ser razonable lo que estamos escuchando. Sin embargo, cuando lo escuchamos con el corazón, todo de algún modo se alivia, empezamos a pensar, esto por algo nos pasa, yo le voy a encontrar el lado bueno a esta situación, bueno, es preferible que me lo haya dicho ahora y yo no haya seguido enganchado más en el tiempo, bueno, es para bien, lo puedo solucionar de alguna manera, con el corazón hasta la peor noticia puede tomar un giro positivo, ¿sí? Si escuchamos con el corazón, tenemos la capacidad de revertir hasta lo peor que estamos escuchando. No quiere decir que en el momento que no lo escuchemos no nos pueda doler, ¿sí? Pero el dolor tiene sabiduría, el dolor tiene aprendizaje y es muy diferente del enojo, ¿sí? Del enojo del ego, porque las cosas no son como quiere, ¿sí? Es muy diferente. Entonces, siempre de un modo u otro, lo que nos ciega, lo que nos quita capacidad para escuchar, lo que nos quita capacidad de entendimiento, es parapetarnos, plantarnos demasiado fuertemente en nuestro parecer, en nuestro punto de vista, en cómo nosotros creemos que deberían ser las cosas, y eso nos quita capacidad, digamos, de diálogo, de ida y vuelta con el otro, ¿sí? Porque hasta la confrontación de pareceres, hasta la confrontación de miradas, de punto de vista, de escuchas distintas, siempre es complementario, siempre nos va a sumar de alguna manera. Aún la diferencia, por supuesto, nos va a sumar. Aún un cierto desentendimiento nos va a sumar, ¿sí? Porque están todas las cosas puestas sobre la mesa. Y eso siempre suma, siempre, absolutamente siempre.
Entonces, en esta frase, ¿no?, que dice Juan en la Biblia, yo he sido ciego y ahora veo. ¿Qué es lo que nos hace, qué es lo que nos devuelve esa capacidad de ver? Lo que nos devuelve esa capacidad de ver siempre es conectar muy profundamente con nuestra percepción y con nuestros sentidos. Dice, y alguno no podría interpretar, a ver, qué rápido o fácil se dio por vencido. Qué rápido, y alguno no podría interpretar qué rápido o fácil se dio por vencido. No. ¿Sabes por qué, Menco? Porque no es una puja, no es una competencia donde uno sale ganador y el otro vencido. O sea, lo primero que tiene que cambiar ahí es nuestra mirada. En realidad, nosotros aún escuchando algo, digamos, que nos resulta desagradable, si es algo que nos hace quitarnos una venda de los ojos, ¿sí?, ver la realidad tal y como es en lugar de la ilusión, estamos ganando, ¿sí? Estamos ganando, porque hay cosas que no se luchan, pero no porque merezcan o no merezcan la lucha, sino porque hay que tener aceptación, hay que aceptarlas, que es otra cosa, no reñirnos, aceptarlas. No se sabe qué piensa el otro. Bueno, sí, por supuesto. No hay manera de saber qué piensa el otro si no hay diálogo, obviamente. El punto este que dice Menco es interesante, me parece muy interesante, porque ahí es donde aparece esto de la aceptación, ¿no? ¿Hasta dónde tengo que llevar la lucha enceguecida, para obtener algo que yo creo que voy a poder obtener, y tal vez la vida me está dando claras señales de que no es por ahí, y que no es por ahí, y que no es por ahí? Digo en esto, la vida es muy noble, la vida es muy sabia, siempre nos está presentando señales, ¿sí? El tema es si las sabemos ver. ¿Cuándo las sabemos ver? Cuanto más conectados estamos con nuestro corazón. Dice Irma, yo soy de las que interpretaban y me hacía mucha mala sangre. Y Giri dice, lo que pasa es que hay situaciones que no se pueden cambiar. Claro, este es el tema. El otro día veía, armé una frase que me gustó mucho con esta de, bueno, llueve. Y debajo de eso, de llueve, una persona decía, uy, pero qué mal tiempo, uy, pero me arruinó los planes. Otro, quejas, listado de quejas. Y otro simplemente debajo de esa cuestión objetiva, real, llueve, decía sí, llueve, ya está. O sea, no me tengo que pelear con la lluvia, tengo que aceptarla, la lluvia, ¿sí? Esto es ver también. Cuando hay aceptación, hay visión de la realidad. Yo dejo de negarla, dejo de estar ciego frente a la realidad y tengo la capacidad de verla. Verla implica aceptarla tal cual es, ¿sí? Puede ser que llegue a un punto de acuerdo con el otro o con esa realidad en la que pueda llegar a modificarla un poco, ¿sí?, en la que pueda llegar a mejorarla. Pero si no la veo, es imposible intervenir sobre la realidad. Primero tengo que verla tal cual es, ¿sí? Voy a decir un ejemplo muy burdo, ¿no? Supongamos que tengo canas. Si no me las veo, o sea, no sé si estoy decidiendo, porque ahora se puso muy de moda, las mujeres se dejan las canas, con lo de la cuarentena se dejaron de teñir muchas. Entonces, bueno, si ni siquiera me las estoy viendo, no estoy tomando una elección que tenga que ver con me voy a dejar las canas o, uy, mirá, tengo canas, me las voy a teñir. O sea, hay una elección a partir de que yo puedo ver algo. Si yo ni siquiera lo puedo ver, ¿sí?, si yo no puedo ver objetivamente la realidad, en esa ceguera tampoco tengo la capacidad de elegir
digamos, cómo la quiero asumir, cómo voy a trabajar con esa realidad. ¿Sí? Primero tengo que verlo para poder resolverlo. Imaginemos otro caso, ¿sí? A todo el mundo le ha pasado conocer a un hombre o una mujer con una pareja, digamos, cometiendo infidelidades. Algunos son muy intuitivos, muy intuitivos porque están muy conectados consigo mismos y perciben rápidamente algún cambio de paso del otro, algún cambio de energía, una contestación diferente, algo que los pone como en alerta, ¿sí? Que los hace preguntarse algunas cosas, y otros está pasando un elefante de color rosa por el medio del living de su casa y no lo ven, y lo ven todos sus amigos, y lo ven todas sus amigas, y lo ven los vecinos del mismo edificio, y los de enfrente, y el kiosquero de la esquina, y la persona no lo ve. Y si no lo ve, puede ser porque ni se siente capacitado para maniobrar, digamos, con esa realidad, para aceptarla y hacer algo, para modificarla para mejor, o porque tal vez, digamos, tiene un miedo que lo paraliza, ¿sí? Entonces la visión le queda absolutamente recortada por el miedo, no puede aceptarlo, ¿sí? No puede aceptar la situación, entonces el miedo es mucho más fuerte que la visión que pueda tener. Hay una desconexión muy grande consigo mismo, ¿sí? Una desconexión muy grande con su dolor o con la traición o con todo lo que eso le pueda conllevar. La única manera de sobrevivirlo, de soportarlo, es estando desconectado de sí mismo. Por supuesto, si uno está desconectado de sí mismo, está desconectado del otro también, ¿sí? Por eso a veces pasan esas cosas en las relaciones, porque si yo estoy desconectado de lo que estoy sintiendo conmigo mismo, amor, dolor, tristeza, alegría, si yo estoy desconectado emocionalmente de mi propio corazón, es como un plan chino dificilísimo conectar con el corazón del otro. O sea, no hay modo que yo pueda conectar mejor con el otro que lo que puedo conectar conmigo mismo. Es una dificultad y una deficiencia absolutamente básica. La única manera que yo pueda conectar mejor, que entienda la sintonía del otro, que me armonice con el otro, tiene que ver con una inmensa conexión con mi propio corazón. Si yo tengo una conexión tan grande con mi corazón, rápidamente capto los latidos del corazón del otro, porque sé lo que es escuchar mis propios latidos, porque sé lo que es escuchar mi voz interna. Entonces tengo más capacidad para escuchar esa voz interior del otro, ¿sí? En ese caso la conexión está ampliada, ¿sí? Ahora, si yo recorto, ¿sí? Si yo soy no hay peor sordo que no quiere oír, porque no me estoy escuchando a mí mismo o a mí misma, bueno, menos voy a escuchar esto que me quiere decir el otro con lo que está pasando, ¿sí? Creo que esas desconexiones nos pueden generar enfermedades. Sí, tal cual, Menco, sí, tal cual. Absolutamente. Tengo casos de pacientes actualmente lidiando con enfermedades graves, como es el cáncer, y han podido a través del espacio y del trabajo que han puesto en su terapia, del trabajo personal, darse cuenta que antes de tener un diagnóstico tan tremendo en el sentido del miedo, del susto que da, de poner la vida en juego, reconocieron la desconexión con la vida, con su propia vida, con su propio ritmo, con su propia energía vital, ¿sí? Entonces, la vida nos escucha cuando estamos enamorados de la vida, y está enamorada también la vida de nosotros y se mantiene a nuestro lado, y nos sentimos más saludables y más vitales, y la vida también nos escucha cuando estamos enojados con la vida,
cuando estamos desencantados de la vida, decepcionados de la vida, y la vida se retira de algún modo de nuestro cuerpo y nos enfermamos, ¿sí? O sea que la vida, el otro día decía graciosamente con una paciente, ojo que el universo nos está escuchando todo el tiempo, no hay caso, ahí sí que no falla la conexión, no falla la conexión, no falla internet, no falla el wifi, el universo nos está escuchando todo el tiempo y nos da eso que estamos pensando. Si pensamos en cosas decepcionantes todo el tiempo y estamos pensando en problemas, bueno, el universo dice, uy, mira, bueno, piensa mucho en problemas, ahí está, dale más problemas, porque se ve que le encanta pensar en problemas, ¿sí? Y si pensamos en las cosas buenas que tenemos, pongamos que el universo también nos escucha decir, ay, mira qué lindas mis plantas, ay, mira qué bien esto, qué bien lo otro, y nos da más cosas lindas, ¿sí? Se nos aparecen más cosas de esas lindas en la vida. O sea, porque en la vibración energética, en lo que emanamos atraemos, ¿sí? En eso mismo que emanamos atraemos. Entonces, si nosotros estamos súper enamorados de la vida, conectados con la vida, a través de muchas cosas, apasionados con lo que hacemos, disfrutando de lo mucho, poco, mediano que tenemos, ¿sí? Disfrutando de, aunque sea de tomar un cafecito porque me gusta el café, disfrutando de darme un baño, bendiciendo, agradeciendo todo lo que tengo. Si la vida me escucha en esa sintonía, la vida permanece a mi lado y hasta mis defensas físicas están mejores, están empoderadas, están más altas, ¿sí? Hay una vibración muy alta en las emociones positivas, hay una vibración muy alta en la alegría, en la gratitud, en la felicidad, en el aprendizaje, ¿sí? En el de hacer de algo que parece lo peor, lo mejor en nuestras vidas, en la capacidad de transformación. Son energías muy altas, ¿sí? En la superación personal. Y cuando estamos desencantados de la vida, la vamos perdiendo, ¿sí? La vamos perdiendo. Nos encerramos, nos quedamos muy encerrados en esa ceguera mental, en esa ceguera muchas veces del corazón, en esa falta de escucha para con nosotros. Nos vamos quedando encerrados, solos, ¿sí? Esa no es una soledad, no es la soledad en la que nos hacemos compañía y estamos felices de pasar el día en nuestra casa y de poner la música que nos gusta y de regar las plantas. No es esa soledad, o de leer un libro, ¿sí? O de hablar por teléfono con un amigo o una amiga. No es esa soledad, sino la soledad del encierro amargo, ¿no? Donde, digamos, estoy como rodeado de nubes negras. Entonces, esa es la soledad, digamos, del encierro, de la depresión, de la falta de la visión ampliada. Por eso también se dice que en la depresión hay una visión en cono, hay una visión cerrada. Solo veo el problema, solo atiendo el problema, solo sufro por el problema. No puedo ampliar el campo visual. Entonces, fíjense todas las implicaciones que tiene el quedarnos ciegos, ¿sí? El no ver, el no ampliar nuestra mirada. Y muchas veces permitirnos escuchar lo que el otro tiene para decirnos cuando lo hace desde el corazón, ¿sí? Cuando no lo hace, por supuesto, para jodernos ni para tirarnos tierra encima, sino que nos escucha y nos dice algo desde el corazón. Tratando de que nosotros tengamos un entendimiento mayor de las cosas. Muchas veces hay muy buenos amigos, muy buena gente que nos acompaña en eso y hay que ser receptivos. Yo creo que la receptividad también está hablando de nuestro contacto con nosotros, con la vida y con el otro, ¿sí? El estar disponibles, ¿sí? El ser receptivos es el estar disponibles, es el estar abiertos a entender una verdad que es la verdad del otro, que puede ser diferente de la nuestra,
pero no es una puja, no es una competencia, no es quien gana, quien pierde, sino es una complementación que me suma, ¿sí? Es una mirada complementaria, y cuantos más miradas tenemos de un problema es como mucho mejor. Menko dice ampliar la mirada, eso me gusta, sí. Miren, el otro día lo comentaba también, hay situaciones cualquiera que hay que mirarlas, hay que aprender a mirarlas a través de los juegos. Yo subí algo diciendo, bueno, que la vida era un gran juego, ¿no? Que había que mirar desde múltiples puntos de vista, y hay juegos de verdad que nos sirven para esto, como decía al principio del vivo, los puntos ciegos en una cancha. Piensen en el juego de ajedrez, ¿sí? Los que saben jugar al ajedrez, los que aprendieron a jugar al ajedrez, entienden que hay que ver ese tablero desde diferentes lugares y desde la posibilidad de movimiento que tiene cada pieza, y hay que mirarlo realmente mucho, para poder ver y analizar el partido antes de hacer la jugada, ¿no? Es un ejercicio mental, pero es un ejercicio, digamos, en calma, en paz. Por eso uno ve desenvolverse un partido de ajedrez con tanta parsimonia, con tanta como templanza, ¿no? Puede haber jugadores internamente más nerviosos o no, pero en realidad el ajedrez permite ese tiempo de mirar desde todos los ángulos la situación. Alguna vez igual hasta un eximio jugador se pierde, se olvidó de una pieza que no tuvo en cuenta que podía moverse de determinada manera, y después de 2 o 3 jugadas producir un jaque. Pero bueno, por lo menos se detiene y lo observa. Y si fuera en otro tipo de juego, como en el fútbol, ustedes fíjense que a lo largo del tiempo en el fútbol se amplió la cantidad de cámaras que hay en una cancha, ¿sí? Porque hay que ver las jugadas desde muchos lugares diferentes. Hay que verlas desde arriba de la cancha con un dron, hay que verla con otra cámara detrás del arco, hay que verla con otra cámara desde el córner. O sea, hay que ver la cancha completa para entender el juego. Y siempre se dice que los jugadores que mejor juegan, son los que tienen una mirada total del juego, no los que están como corriendo nada más en su andarivel, en su puesto exclusivamente, sino entendiendo su puesto, lo que les corresponde, y también entendiendo cómo está jugando el resto del equipo, teniendo una mirada muy amplia. Eso es lo que nos para mejor en la vida, en la cancha y en la vida, ¿sí? Esa amplitud de mirada. Yo soy defensora, dice Irma. Bueno, hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Y vuelvo a repetir esto de lo que nos amplía la mirada, lo que nos amplía la escucha, es la conexión, ¿sí? La conexión con nosotros. No podemos conectar mejor con los demás, con los otros, ni con la vida, ni laboralmente, ni en una relación afectiva. No podemos conectar con otros mejor que la conexión que mantenemos con nosotros. Y hay veces que esto, bueno, yo lo veo en mi trabajo profesional y también lo veo en la vida misma. Hay veces que la gente anda muy desconectada de sí mismo. Esto es una frase que ya tiene muchos años. Yo no invento nada, simplemente lo estoy relatando de nuevo, pero es verdad que hay mucha gente que va desconectada de sí misma. Creo que también se lo hizo decir Quino a Mafalda, haciéndole un homenaje que hace tan poquito se fue. La gente va desconectada de sí misma, y hoy en día que hay tanta hiperconectividad con las redes, con las aplicaciones, eso no favorece la conexión, ¿sí? No la favorece. No es lo mismo estar pasando con el dedo
info en el Instagram, en el Facebook, qué sé yo por decir, en el TikTok, en el Twitter, en el LinkedIn, y podemos seguir sumando en el Tinder, en el Happn, etcétera. No es lo mismo ir pasando imágenes, fotos, que realmente conectar, ¿no? Hay una diferencia enorme, enorme. Gris dice, porque puede ser que uno esté desconectado de uno, exactamente. Hay una diferencia muy grande. Hay cosas que nos llevan a conectar con nosotros mismos y cosas que nos ayudan en la desconexión. Mirar la tele, por ejemplo, en general ayuda en la desconexión, excepto que uno mire una película en la que se engancha en la historia, conecta con el personaje de la historia, se emociona y pasa algo y hay un antes y un después de la película, ¿sí? Uno dice, mira, antes de esta película pensaba tal cosa y ahora que vi esta película pienso tal otra. Eso también pasa en la lectura, con los libros, ¿sí? Hay que volver a agarrar los libros. Bueno, algunos me van a amar porque tengo paciente escritor ahí, Gastón. Hay que volver a agarrar los libros. Porque los libros son un gran ejercicio de reflexión, nos ayudan a conectarnos, a vernos en esa historia, a ver qué es lo que nos pasa, ¿sí? Nos ponemos en la piel del personaje. El libro nos enseña la empatía desde que somos muy niños, ¿sí? Y a mí me da mucha pena cuando veo que los niños han perdido las horas de estar tirados en el sillón leyendo, ¿sí? Dice Menco, y las redes muestran solo lo lindo, lo exitoso, lo extremadamente parcial, sí, tal cual. Ahí se puso contento Gastón, porque sí hay que volver a los libros, y a los libros en papel, a los libros que uno puede marcar, ¿sí? A los libros que nos emocionan con las historias que cuentan, a los libros que nos enseñan sobre cosas que no tenemos la menor idea, y esto lo estoy diciendo por Gastón, que hace novela policial y que es alguien que estudió criminología y es muy estudioso a la hora de hacer un libro sobre la casuística, sobre todo el material con el que lo va a armar. Entonces, cuando uno lee un libro así, aprende, indudablemente aprende de todo ese trabajo que se tomó el otro de investigar y de contarnos esa historia, y estamos aprendemos un montón. Yo leo, pero no sé si estoy conectada a veces. Bueno, eso también es verdad. Hay muchas fallas de concentración. Esto es algo que se está dando tremendamente en esta época, efecto de la conexión a las redes y efecto de la cuarentena. ¿Por qué? Les vuelvo a repetir, y por eso digo, es tan dañino darle un celular o una tablet o cualquier cosa que tenga de videojuegos a un niño muy pequeño, porque los estímulos son muy rápidos, muy veloces, está todo predigerido y el chico no tiene que hacer el trabajo de procesar. Y cuando no hacemos el trabajo de procesar que tiene que hacer nuestra mente, que es el procesador de nuestra computadora, ¿sí? Cuando no hacemos eso, perdemos capacidad de conexión, perdemos capacidad de concentración, perdemos capacidad de focalizarnos en objetivos. O sea, estamos como con la mente falta de entrenamiento, ¿sí? Falta de entrenamiento. Mucha satisfacción rápida, tal cual, como dice Irma, exactamente. Ella es docente y lo sabe, digamos, muy bien, ¿no? Cada vez se nota mucho la diferencia cuando hay escuelas que favorecen el esfuerzo, digamos, del alumno a la hora de adquirir conocimientos, de todo el movimiento interno que implica adquirir conocimientos, y cuando hay mucha cuestión predigerida, y esto no entrena la mente, ¿sí? No nos entrena.
Entonces la satisfacción es muy instantánea, la tolerancia a la frustración está sumamente disminuida, ¿sí? Todo tiene que acontecer ya, como decía Menco, el éxito instantáneo, la belleza instantánea, sin ningún tipo de esfuerzo y trabajo para eso. En cuarentena no pude leer nada, vaya paradoja, estuve 4 o 5 meses varado afuera, entre otras cosas, pero luego tampoco pude. Bueno, mira, Menco, este es un síntoma que lamentablemente ha cundido en la cuarentena, ¿no? Increíblemente, porque fuera de la cuarentena la gente se quejaba muchas veces de no tener tiempo para leer, de comprarse un libro, tenerlo ahí en la mesita de luz y nunca tener tiempo para leerlo. Sin embargo, en la cuarentena ha habido mucho tiempo, ¿sí? Mucho tiempo libre, e igual a la gente le ha costado entrar en ese modo reflexivo de la lectura. Yo creo que por falta de hábito. Te voy a decir que me parece que es por falta de hábito. Los celulares, las pantallas, las computadoras, la televisión, nos han ido haciendo retirar el hábito de la lectura. Por eso, cuando yo les recomiendo algún libro, que soy de recomendar libros para que durante la terapia vayan avanzando semana a semana con algo que pueden trabajar consigo mismo, siempre les digo que el libro es un material de estudio, que agarren y lo subrayen, le hagan notas al margen, porque a veces uno vuelve a agarrar después de años o de tiempo ese libro y se recuerda a sí mismo rápidamente esas cosas. El soporte de papel no tiene reemplazo, no es lo mismo que el PDF, no es lo mismo leer en una pantalla que leer en el soporte de papel. Todos los que hemos hecho carreras universitarias o estudios terciarios o profesorados, sabemos del valor que tiene trabajar con el texto escrito, con el texto en papel, ¿no? Es un diferencial enorme. Así que bueno, yo espero que se hayan llevado, no queda mucho tiempo, espero que se estén llevando de este vivo esa herramienta para darse cuenta que volviendo a conectar consigo mismos se amplía la mirada, se amplía la escucha, se amplía el entendimiento. Y que tenemos que estar también muy atentos, miren lo que les voy a decir, muy atentos a no enojarnos con el otro, cuando es el otro el peor ciego que el que no quiere ver, cuando es el otro no hay peor sordo que el que no quiere oír, cuando es el otro no hay peor desentendido que el que no quiere entender. Darnos cuenta humildemente desde ese lugar de que nosotros también sabemos lo que es estar ahí, saber que el otro no nos lo hace a propósito, sino que no está pudiendo ampliar su mirada, no está pudiendo en ese momento ampliar su escucha y no está pudiendo en ese momento ser más comprensivo con nosotros, porque no lo puede ser ni consigo mismo, ¿sí? Que si alguien no nos escucha, en principio, a veces parece que hay un gran ego que solo se escucha a sí mismo, pero a veces detrás de eso no hay ni siquiera la escucha y la conexión para consigo mismo. Entonces no nos está haciendo nada a propósito, no hay que tomarlo de forma personal, ¿sí? El tomar las cosas de forma personal nos amarga de una manera, pero tremenda. El otro no nos hace nada a propósito ni de forma personal. Agata se está pudiendo con su vida, ¿sí? Y llega hasta donde llega. Y nosotros tenemos que saber aceptarlo, ¿sí? Gracias, Irma, gracias. Y tenemos que saber aceptarlo, ¿sí? No es algo personal. El otro también está lidiando con su ceguera, el otro también está lidiando con su sordera, también está lidiando con la falta de entendimiento que tiene sobre sí mismo y que tiene sobre sus cosas y sobre lo que le pasa y sobre lo que siente, y a veces no lo puede poner en palabras, ¿sí? Y
y la duda o el no poder decir las cosas con claridad, con contundencia, tiene que ver con una falta de convicción muchas veces, ¿sí? De no saber lo que quiero, entonces tampoco lo puedo expresar. Y esto requiere de nuestra aceptación, no de nuestra pelea, la verdad. Dice Menco, gracias. Gracias a vos, gracias a todos los que me mandaron un mensaje y se comprometieron a estar en el vivo, a los que lo ven después, porque ustedes en definitiva son mi fuente de inspiración, ¿sí? Con sus comentarios, con todo lo que me van sumando en la semana, con lo que me dicen, son los que me dan letra para que yo pueda hablar y que de algún modo se arme esta tertulia, si se quiere decir así. Gracias también, Gri, gracias. Pero tratemos de quedarnos con esto, ¿no? No hay nada a propósito en la vida, más que a propósito para que aprendamos y para que evolucionemos. Y la vida tiene la nobleza, la tremenda nobleza siempre de darnos señales, y nosotros tenemos que ampliar nuestra percepción, ampliar nuestra capacidad para poder percibir esas señales, trabajar con esas señales, no enojarnos con esas señales, transformarnos a través de esas señales, y darnos cuenta en qué podemos ser mejores. Yo creo que, gracias Romy, yo creo que es un buen objetivo para cada uno, mejorarnos, ¿sí? Hacer todo lo posible para ser mejores, pero no mejores para demostrarle nada a los demás, ser mejores porque tenemos unas profundas ganas de ser mejores, de sentirnos mejor, de hacer las cosas mejor, de que nos vaya mejor, y ese es un compromiso con nosotros, no es para demostrarle nada a nadie. Dice, muchas gracias, luego lo veo porque llegué tarde. Sí, Ana, tranqui. Ese es un gran compromiso, ¿sí? El de la mejoría, el de nuestra mejoría. Cuando vamos al médico, cuando hacemos terapia, a veces cuando hablamos con un amigo, tratamos de mejorar, ¿sí? De mejorar en algo nuestro punto de vista, de mejorar en algo cómo hacemos las cosas, de cuestionarnos, ¿sí? Cuestionarnos también nos hace mejorar. Dudar sanamente de si tal vez no estaremos equivocados en lo que pensamos, en lo que creemos, en nuestro parecer, también nos hace mejorar. Sí, que haya un equilibrio, tal cual, que haya un equilibrio. Pero bueno, quedémonos con esto, ¿no? Podemos hacer las cosas mejor, siempre las podemos hacer mejor, y si el otro no las hace mejor o como nos gustaría que le haga, no lo hace en contra nuestra, y también tenemos que darnos cuenta cuando la ilusión nos enceguece, ¿sí? Cuando lo que queremos nos enceguece, y saber frenar a tiempo, ¿sí? Y saber aceptar la realidad como es, porque a partir de aceptarla la podemos mejorar, ¿sí? A partir de aceptarla podemos trabajar en esa realidad. A partir de conocernos y de poder conectar con nosotros mismos, podemos conectar mejor con el otro, y que hay un grado de desconexión que la vida nos refleja cuando nosotros estamos desconectados de nosotros mismos, simplemente, así de simple. Entonces, cuando percibimos esa desconexión afuera, tenemos que volver y decir, a ver, ¿en qué estoy desconectado yo de mí mismo para que la vida me refleje esta desconexión, ¿sí? ¿Qué puedo mejorar yo, la conexión conmigo mismo, para que la vida me refleje esa mejor conexión, ¿sí? ¿En qué puedo ampliar la mirada para que la vida me muestre mayores cosas para ver, ¿sí? ¿En qué puedo ampliar mi escucha para ser capaz de escuchar y de entender mucho más todo? Como siempre les digo, la responsabilidad personal nos empodera muchísimo, muchísimo. La responsabilidad y la libertad personal nos empodera mucho. Bueno, espero que esto haya sido
Gracias, Ramón. Bueno, a todos los que están ahí, muchísimas gracias. A los que lo van a ver después también, muchísimas gracias. Espero que esto les sea muy útil. Si a alguno le quedó, como siempre les digo, algo pendiente, algún tema que quieran proponer, gracias Silvia, lo que sea lo pueden hacer, me pueden escribir. Gracias Yari, me pueden escribir por privado, me pueden, como esta paciente que me propuso esta temática de no hay peor ciego que el que no quiere ver, proponerme otras cosas sobre las que tengan ganas de que hablen, de que hablemos y que bueno, que tengamos ese intercambio. Pronto quiero hacer algo para apoyar a los que están emprendiendo, ¿sí? En un momento que es duro, complicado económicamente, pero que igual hay que sostener, saber sostener sin agotarse, por supuesto, un emprendimiento. Así que muy probablemente este sea tema de otra charla, porque me quedaron unos videos hechos también para pasarles. Buena semana también para ustedes, excelente semana, que sea un buen comienzo aún con el feriado, y bueno, lo mejor para todos ustedes. Un beso enorme. Chao. Bye, besos.